Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar en los micrófonos con Natalio Steiner, que es el fundador, director de Comunidades y Comunidades Plus en Argentina, pero que desde hace un año y creo que ya casi dos estás viviendo en Israel, y ya te hemos consultado durante este periodo de la guerra, pero ahora queríamos hablar sobre esta nueva evolución y hacemos una advertencia. Esto lo grabamos unas 30 horas antes de que se emita, y en Israel pues el panorama político y bélico es tan volátil que puede que muchas de las cosas que digamos aquí ya estén caducadas, pero vamos a arriesgarnos a ahondar en algunos temas. ¿Qué tal, Natalio? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo están? Un placer encontrarte. Ojalá hubiéramos podido hablar de temas más gratos, naturalmente, pero bueno, así están las cosas en Medio Oriente y en Israel. Bueno, a ver, dentro de lo que es los temas de los últimos 10 meses, el hecho de que se hayan eliminado a tres personajes como los que han salido a la prensa, no es que sea grato, pero tampoco es el más desagradable de las informaciones que podemos tener, ¿no? Porque lo que nos habla es del alcance y la pericia que tienen los servicios de información y la actuación de las fuerzas regulares o de espionaje de Israel más allá de las fronteras. Mira, Jorge, yo creo que en esto podríamos decir acertadamente que ha habido desde el 7 de octubre del 2023 en adelante una evolución favorable del conflicto. Es decir, hay una recuperación de Israel notable que no solamente se ha visto en la Franja de Gaza, más allá de que tantas veces hemos hablado de por qué tantos meses la Franja de Gaza y las dificultades de operar allí, el desgaste, y se criticó la estrategia militar de, como se dice en hebreo, de dishdush, de ir avanzando de a poco, de retroceder, de avanzar de aquí y de allá. Pero me da la impresión, y a muchos acá en Israel, analistas también, le da la impresión, que desde la eliminación de, perdón, de Moadet Dev, confirmada precisamente en estos días, ha habido un clic muy profundo en la concepción militar estratégica y de inteligencia de Israel. Se han obtenido logros espectaculares bajo todo punto de vista. No solamente en la Franja de Gaza está desmoronada la cúpula completa del Hamas, el Hamas en Gaza, que existe todavía. Es un movimiento guerrillero, ya no es un ejército, no es una agrupación eslabonada, organizada, con un mando centralizado. Son células, son grupos que están haciendo una guerra de guerrillas, a la cual Israel está enfrentando, como se enfrentan las guerras de guerrillas, en escenarios extremadamente difíciles. Pero el punto central que creo que marca esta recuperación es lo que hemos visto en estas últimas horas, la eliminación de dos altísimos jefes, uno del Hamas, Ismail Haniyeh, del brazo político del Hamas, en Irán, eliminado en Irán, ni más ni menos, la capital del odio, como la llamo yo, anti-israelí. Y por otro lado, la eliminación de Fuad Shaker, el número dos, repito, de Hezbollah, en momentos en que Hezbollah estaba esperando alerta una represalia israelí profunda por la masacre de los 12 niños en la aldea drusa, y esto en poquitísimas horas, con diferencia de 10, 12 horas, dos de estos peces gordos eliminados, a pesar de la vigilancia, a pesar de la seguridad, a pesar de todo el entorno que se les daba, eliminados con relativa facilidad. Nos da la impresión de que Israel ha puesto en marcha un operativo de inteligencia, de seguridad y militar sin precedentes. Y esto, Jorge, y esto creo que también va a condicionar la magnitud de la respuesta libanesa iraní o de Hezbollah y de Irán. Es decir, hasta ahora lo que tenemos es mucha parrafada de palabras y venganza y horror y el sionismo y los siete frentes y la ira que se va a descargar sobre Israel. Habrá que ver. Digo, habrá que ver, lo digo con signo de interrogación, porque evidentemente creo que este grupo de gente está evaluando seriamente hasta dónde están infiltrados y penetrados por la inteligencia israelí, y no solamente temen por su vida, que puede o no sacrificarse en función de sus ideales islamistas, sino por la gloria de la causa, por así decirlo. O dicho en otras palabras, Irán sabe que si el golpe iraní hacia Israel o el acompañamiento de Irán en una represalia que va a tomar, es
ilimitado o es inextenso o es mucho más fuerte que lo que fue el 14 de abril famoso con los drones volando hacia Israel, Israel esta vez no va a dubitar y puedo ponerte la firma en atacar instalaciones nucleares iraníes. Esto es casi una certeza porque aquí se ha escalado un nivel en donde Israel ha recuperado su fuerza disuasiva que había perdido y que lo había desprestigiado y que había envalentonado a los terroristas y ahora con estas acciones le devuelve el crédito y no solamente devuelve el crédito hacia afuera. Vos hablás con los israelíes y se sienten hoy orgullosos de lo que nuevamente su ejército está haciendo y comienzan de vuelta en confiar. Nadie duda, de todas maneras, que un ataque en múltiples frentes, como plantea Hezbollah, Irán, Yemen, Siria, quizás Irak, puede y va a causar golpes en Israel. Israel no es un país hermético. Tenemos defensas importantes, pero no somos un país hermético de ninguna manera. Pero se han aprendido muchas lecciones en estos 10 meses y me parece que se están empezando a aplicar. Ujú. Bueno, tú mencionabas porque justamente durante los últimos meses parecía que cada vez se sumaban más factores a la lucha contra Israel, porque si bien todo empezó con Hamas, luego al día siguiente empezó con Hezbollah en el Líbano, luego hubo pequeños ataques o ataques a más pequeña escala o menor amenaza desde el Yemen y desde Siria e incluso desde las milicias iraquíes, pero a ello, claro, siempre detrás de todo ellos estaba Irán. Y ahora parece, también por lo que comentas, ¿no? Y porque hay una sensación en los últimos operativos en la Franja de Gaza que jamás, como mencionabas antes, ya está descabezada, no quiere decir que no exista y que no tenga capacidad militar, pero sí que vive una época mucho más anárquica. Se han eliminado el número 3, el número 2, solamente queda Sinwar, que yo no sé si sus dotes son tan grandes como para hacerse cargo de todo. Pero aparte de que jamás está muy limitado, la propia Siria ha estado siendo castigada durante toda esta época, día sí, día no, con bombardeos. Los Hezbollah del Líbano pues han visto que el alcance de las represalias israelíes va más allá del río Litani, que es el límite que se supone detrás del cual tiene que estar. Es decir, que esto ya se ha abierto la veda y ya se permite cazar a los responsables, incluso en un barrio de Líbano, cosa que me imagino que ha hecho temblar a la dirigencia de Hezbollah y también dirigencia de Hamas que está instalada en la zona, a pesar de las amenazas de Turquía de que no sé qué, que va a intervenir o lo que sea. Pero lo que yo veo es que también los hutíes, la única salida al mar que tenían, ha sido destrozada a raíz del ataque que llegó a Tel Aviv, con lo cual su capacidad está muy mermada y los únicos que quedan en juego son los propios iraníes y algunos ecos que pudieran resonar en la zona, en Hezbollah o en las milicias, pero ya muy debilitados, ¿no? Mira, Jorge, yo creo que hoy por hoy, inclusive con la disposición de fuerzas y movilización del ejército israelí, el objetivo hoy central de Israel es asegurar expresamente la frontera norte, es decir, tratar de pasar a una acción mucho más punitiva en el norte. Durante todos estos 10 meses se ha criticado, y muy duramente, y yo también lo he hecho, y con bastante razón, de que Israel un poco había abandonado el norte. Es decir, inmediatamente el 7 al 8 de octubre, del ataque salvaje del Hamas islámico y del comienzo de alguna caída tímida de bombas y de explosivos en el norte hacia los poblados israelíes. La respuesta israelí, ¿cuál fue? Evacuar prácticamente 5 kilómetros en la frontera israelí, generando un vacío y una zona de triunfo para el Hezbollah que creó un vacuum, un vacío en la región y fue una derrota estratégica de Israel. Esto estuvo mal, la propia población hoy lo admite, los
el gobierno también israelí ha admitido en parte de esto, porque le dio al Hezbollah la sensación de que ellos pueden manejar los tiempos. Y de hecho, la falta de reacción israelí y dedicarse solamente al sur, al sur, al sur, con todo lo que significaba destruir, por supuesto, las potencialidades asesinas del Hamas islámico, con todo lo que había hecho el 7 del 10, relegó al norte. ¿Y Hezbollah se dedicó a qué? Se dedicó a una guerra de desgaste. Hezbollah no quiere un conflicto abierto con Israel. Sabe que no va a terminar bien, aunque golpee a Israel en algunos lugares. Y por lo tanto se dedicó a una guerra de desgaste. Hoy tiramos tres, mañana cuatro. Desde mayo y junio agrandó esa escalada, la impactó, utilizó armas mucho más sensibles, aprovechó situaciones de vulnerabilidad de Israel respecto a los drones, algo que Israel parece estar corrigiendo aceleradamente. Israel tuvo problemas serios en interceptar drones iraníes. Para que la gente entienda, el dron no es solamente un avión no tripulado, es un avión no tripulado que en general puede tener un tamaño de 12, 15 metros y ser más visibilizado, pero también puede ser drones de 1 metro, medio metro y que son y vuelan a vuelo de pájaro, vuelan muy cerca de la Tierra y son muy difíciles de interceptar y de derribar. Y pueden tener una pequeña carga explosiva, pero causar daño, como ya ha sucedido en distintos lugares, ¿sí? Entonces, evidentemente, ahora Israel se vio forzada en los tiempos a actuar en el norte. No quería, ¿no? Quería esperar, quería seguir llevando esta guerra de desgaste que le plantea el Hezbollah para doblegar definitivamente el brazo de Hamas en el sur y ver cómo será ese día después. Si Israel va a poder liberar a los cautivos en una negociación, si los va a liberar a través de la Fuerza Armada, cosa que es muy difícil, si Israel va a poder sostenerse en lo que llama el Tzir Filadelfi, o sea, el límite entre Egipto y la Franja de Gaza, que es tan vital para Israel para evitar el contrabando de armas y un reacomodamiento del Hamas a esta nueva situación de derrota que está atravesando. Es decir, Israel quiso potencializar y ver a dónde puede llegar con todo esto, sabiendo que tarde o temprano tenía que enfrentar a Hezbollah. Bueno, los tiempos se aceleraron porque la masacre de los 12 niños drusos israelíes aceleró y exacerbó el malestar de la sociedad israelí. Entonces el gobierno tuvo que dar una respuesta no solamente a la sociedad israelí, sino también una respuesta a Hezbollah, porque se entendió que se había cruzado una línea roja. Disparaban misiles aquí y allá, destruyeron 30% de Metula o de Manara o de Shtula. Bueno, con todo el dolor del mundo, son casas. Las casas se vuelven a reconstruir. Pero al cobrarse la vida de 12 israelíes, esto, y de 12 niños particularmente, y al haber atacado el Golán, porque esa aldea es una aldea del Golán, ni siquiera es, por, llamémoslo así, el Israel histórico, sino que es el Golán conquistado a los sirios, el desafío es mayor, porque Hezbollah hace mucho tiempo está mirando el Golán con intenciones de entrar en Israel por la Galilea y avanzar hacia el Golán para cortar el norte de Israel. Esta fue una teoría inicial de Hezbollah sostenida hace mucho tiempo y que podría haber quedado desbaratada hasta el día de hoy. Hezbollah dice que esa teoría perdura, el ejército israelí en la zona dice que no hay ninguna chance, ninguna posibilidad de llevarla a cabo. Cualquiera sea el escenario, seguramente más allá de que los UTIs están debilitados, nos vamos a encontrar seguramente con una ofensiva fuerte de parte de Hezbollah, un acompañamiento misilístico importante de parte de Irán, una acción menor de parte de los hutis para molestar la zona de Eilat y del Mar Rojo, probablemente arrojamiento de misiles desde Irak por las milicias iraquíes, que siempre lo han hecho y no han tenido ningún tipo de impacto en Israel, porque no tienen la capacidad todavía técnica de hacerlo. La gran ventaja ahora de Israel, más allá de que nos sentimos rodeados, no, no lo voy a negar, nos sentimos rodeados como una oveja rodeada de 7 lobos. La gran ventaja es que Israel ahora ha madurado respecto a las respuestas que tiene que dar y también es que más allá de las vacilaciones del gobierno norteamericano de Biden, a quien hemos criticado mucho aquí, ahora empezamos a reconocer más un poco su apoyo más allá de las vacilaciones. Hay 12 naves norteamericanas que o ya están en el Mediterráneo o se están acercando al Mediterráneo. Gran Bretaña ha movilizado una pequeña flota naval también y ha puesto en alerta el día de hoy a su base aeronaval en Chipre y otras dos bases navales, una en Malta, que es una isla cercana al Mediterráneo, y la tercera creo que está en Italia, no recuerdo exactamente bien. Con lo cual es evidente que en el norte, perdón, en el Mediterráneo,
podría llegar a replicarse, no sé si vos recordás bien, lo que fue en abril el ataque iraní con drones desde Irán, donde las fuerzas anglo-norteamericanas frenaron en lo posible ese ataque en el mar Arábigo. Bueno, acá la misión de las tropas anglo-norteamericanas en el Mediterráneo va a ser proteger el flanco oriental de Israel respecto a ataques que Hezbollah quiera hacer desde o hacia el Mediterráneo. No nos olvidemos de algo que es fundamental y que Israel igualmente lo tiene protegido. En las últimas semanas hemos visto cómo en dos oportunidades, en la última semana, cómo en dos oportunidades Hezbollah atacó la planta gasífera israelí fundamental que está en el Mediterráneo. Para ellos un golpe a esa planta es un triunfo vital, ganar una guerra si golpean esa planta gasífera israelí. Y por eso está tan bien defendida. Yo creo que el despliegue de tropas o de naves norteamericanas e inglesas en la región le va a dar a Israel una protección general a toda la costa de Israel, que es la zona más poblada de Israel, desde el norte Naharía hasta prácticamente hasta Ashkelon en el sur, toda esa zona costera va a estar protegida, creo, es una hipótesis, ¿eh? Por naves norteamericanas y británicas, independientemente del cordón de seguridad israelí. Esto ya está siendo coordinado desde hace días atrás con las tropas del CENTCOM, las tropas anglo-norteamericanas que están en el Mediterráneo y que están también en el mar Arábigo. Lo importante de esto, y es la preocupación norteamericana que es lógica, es que esto no escale a un conflicto mucho mayor que pueda llevar a la intervención de otras fuerzas y que evidentemente generen algo que los norteamericanos no quieren, una escalada de un conflicto interminable que afecte el proceso electoral norteamericano y desacredite a Biden, porque los presidentes en guerra nunca ganan una reelección y a pesar de que Biden no se presente, está Kamala Harris como vicepresidenta, que sí, seguramente va a ser elegida como candidata, y por lo tanto los norteamericanos no quieren esto. Por eso, en la medida que haya una respuesta iraní, Hezbollah y sus socios hacia Israel, los norteamericanos van a medir la intensidad del apoyo a Israel. Pues te agradecemos mucho, Natalio, tu conocimiento, tu opinión y lo que nos has explicado, porque el panorama cada vez es más complejo, ¿no? Estamos hablando de, como bien metías en la metáfora, esta oveja y los 7 lobos, lo que recuerda también a los 7 ejércitos que atacaron a Israel en la Declaración de la Independencia en 1948. Es decir, Sí, no solamente los países vecinos, sino también algunos allende las fronteras. y sí, uno lo mira en retrospectiva históricamente, obviamente, y uno dice, bueno, wow, si hemos pasado la guerra del 48, en donde nuestros soldados estaban armados con fusiles de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial, y no había fuerza aérea, y casi no teníamos tanques, y había que comprarle armas a Checoslovaquia y a Rusia, y había que enfrentar a 7 ejércitos, pero es cierto esto, y los historiadores militares ya lo van a analizar con mayor profundidad, pero tengamos en cuenta aquí otra cuestión que es fundamental. En esta guerra, o en este capítulo de esta guerra que estamos sosteniendo contra el terrorismo, el arma principal se ha transformado en el arma aérea, en el misil, en el dron, en el misil antitanque, estos elementos dirigidos que necesitan de poca operatividad de soldados desplegados y cuya capacidad de daño en población civil es muy elevada o puede ser muy elevada. Y por lo tanto esto le da una peligrosidad mayor. Es decir, hay como una especie de regla proporcional. Menor cantidad de soldados movilizados desde el punto de vista del mundo árabe, ¿sí? U hostil hacia Israel, pero por otro lado, capacidad de daño mayor. Capacidad de daño mayor que en 1948 por la evolución tecnológica de las armas. Pero también hay que tener en cuenta otra cuestión. También Israel tiene capacidad de daño mayor hacia ellos. Y ellos lo saben y van a cuidarse de esto también. Pues muchas gracias, Natalia Steiner, por habernos atendido. Esperamos que alguna vez podamos hablar de otros temas que no tengan que ver con la seguridad y la propia amenaza a la existencia del Estado de Israel. Hasta la Por próxima. supuesto, por supuesto que sí, y esperemos encontrarnos pronto en Jerusalén, en diciembre, en noviembre, ¿no? En un nuevo Congreso de Periodistas y poder charlar más in extenso. Hasta la próxima. Gracias, que estén muy bien.